Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:16. Le envío un abrazo caluroso a los tiempos que me escribe la abogada Yulia Landazuri desde Guayaquil. Gracias por la interacción, por la sintonía, por los saludos. Igualmente para usted, querida Yuli, gracias por compartir este espacio. Y obviamente coincidir y discrepar con lo que dice este periodista, que al final digo, la opinión de uno es esa, una opinión que le ha trazado a la audiencia respecto de lo que uno siente está pasando en el Ecuador en diversas materias. Hoy orientamos justamente nuestra opinión sobre el tema de inseguridad versus el anuncio del ministro del Interior sobre los 60.000 policías para resguardar el orden constituido, y por otra parte, el hecho de que nadie impugnó los resultados del referéndum y estos quedaron en plena vigencia. Bueno, esta semana evidentemente la noticia política ha estado concentrada en la Asamblea Nacional. El día miércoles, la comisión ocasional que de suyo se desactivó, es decir, esa comisión ocasional se integró para un fin específico. Culminado ese fin específico, se ha desarticulado. La comisión que durante cerca de 40 días, 30 que fue el encargo inicial y 10 adicionales para su trabajo, presentó un informe respecto de la investigación sobre los supuestos actos de corrupción atribuidos al círculo más cercano del presidente de la República. Ese informe le recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional que impulse el enjuiciamiento político del presidente Lasso por las causales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, la una por delitos contra la seguridad del Estado. En este rubro mantiene la causal el informe, pero excluye en la recomendación el término traición a la patria, que ustedes recordarán y lo comentamos aquí el día miércoles cuando el país tuvo acceso al borrador que fue, estoy convencido, por razones políticas, fue distribuido el día martes, y esto generó un gran debate sobre el término traición a la patria, tratando de adaptar la conducta del presidente de la República a los términos del numeral 7 del artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal. Finalmente se dieron cuenta en la comisión, no sé, pues el desaguisado de incluir eso, ya lo comenté aquí a riesgo de que a alguna gente no le gustó. Sacaron el término traición a la patria, pero mantuvieron en la parte, digamos, argumentativa algunos elementos que configuran que el presidente de la República incurrió en un delito contra la seguridad del Estado. Y el otro es el numeral 2 del 129 de la Constitución, que establece los delitos de concusión, cohecho y peculado, es decir, delitos contra la administración pública. Esto va a ser conocido mañana desde las 8 de la mañana por el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar una resolución sobre la base de ese informe, que por cierto no es vinculante. Como le expliqué el día de ayer, lo que resuelva mañana la Asamblea no significa que ya al día siguiente el presidente estará en juicio político, porque hay todo un procedimiento que debe desarrollar la Asamblea si quiere llevar a juicio político al presidente, empezando por la formalización del pedido de juicio político. Y entremos en materia con un especialista que conoce mejor que nosotros, que Belkis y que quien les habla de estas materias, el doctor Néstor Tori Nostroza, que está acá con nosotros. Él es abogado, jurista, constitucionalista, especialista en materia legislativa. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Qué gusto. El gusto es mío, Fabricio Belkis, por primera vez estar en el estudio presencialmente. Y ahora hora de que se desvirtualice, ¿ah? Lo mismo digo. Gracias, doctor. A ver, doctor, estos caminos que se están explorando ahora mismo respecto del eventual juicio político, expliquemos a la audiencia cómo opera esto. Bien, a ver, lo primero que debemos tener claro es que para que exista un juicio político al presidente de la República no era necesaria ni la conformación de una comisión para que investigue el caso que sea, en este caso el Gran Padrino. Y tampoco se necesita un informe que salga de esa comisión que investigó, en este caso particular, el Gran Padrino. Cualquier asambleísta, cualquiera de los 137, tiene la capacidad constitucional de poder presentar una solicitud de juicio político contra el presidente de la República, reuniendo las 46 firmas que le exige la Constitución y siempre y cuando se enmarque dentro de las causales que están en el artículo 129 de la Constitución. Recordemos, Fabricio y Belkis, que en nuestro sistema constitucional el juicio político al presidente de la República es un juicio político agravado, es decir, solamente procede en caso de que se cumplan ciertas infracciones de carácter político o constitucional, no penales. La misma Constitución nos indica que no es necesaria ni la sentencia, ni el juzgamiento, ni la investigación penal previa. Si existe
alguna consideración de carácter político de que el presidente de la República ha cometido alguna de las infracciones políticas que están en el 129 de la Constitución, cualquier asambleísta puede, si es que reúne las firmas, reúne las pruebas y lo fundamenta técnicamente, presentar la solicitud de juicio político. De ahí que de esa presentación viene un camino muy largo, no es un proceso expedito, no es un proceso express, durará siquiera unos 50, 60 días, de acuerdo a los plazos que están en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues esta tiene que pasar por el Consejo de Administración Legislativa, y luego del Consejo de la Administración Legislativa tiene que remitirse a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá que emitir un dictamen favorable de admisibilidad o desfavorable de inadmisibilidad en el plazo de 6 días. ¿Y qué es lo que va a hacer la Corte Constitucional en ese momento? Analizar básicamente dos cosas. Que se cumpla con la iniciativa del juicio político a través de las 46 firmas y un segundo punto, que es revisar la fundamentación técnica que han hecho los proponentes para ver si lo que ellos están fundamentando se adecua o no a uno de los delitos, digamos, infracciones políticas que están en el artículo 129 de la Constitución. Si esa fundamentación no se cumple, entonces la Corte Constitucional dictará, valga la redundancia, un dictamen desfavorable. Si es que al contrario dicta un dictamen favorable, eso se remitirá de regreso a la Asamblea Nacional para que la Comisión de Fiscalización empiece el trámite, elabore el informe que demorará aproximadamente de 30 a 40 días y posteriormente el debate en el Pleno Legislativo. Uno, para la defensa del señor Presidente de la República, para que se abra el debate parlamentario, y dos, para la toma de la resolución de censura y destitución. He tratado de hacer una explicación procesal express, pero básicamente ese sería el camino, el largo camino de un juicio político al presidente de la República. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Gracias. Nada más para recapitular, porque es un hecho que habrá debate este fin de semana. Muy probablemente habrá los votos para aprobar el informe, pero si decimos que este informe no necesariamente sustenta como tal un pedido de juicio político, ¿qué es lo que se debe argumentar para que en efecto la Corte Constitucional proceda calificando la admisibilidad de ese juicio político? Habrá un grupo de legisladores que presentará el pedido, el CAL deberá remitir a la Corte Constitucional, pero ¿cuál es el análisis que se deberá hacer allí y sobre la base de qué argumentos puntuales? A ver, mire, en este momento nosotros tenemos un informe de la comisión ocasional del caso Gran Padrino, caso Encuentro, denominado por la Fiscalía, y ese informe recomienda juicio político por dos causales. La primera, por los delitos contra la seguridad del Estado, luego de haber omitido o reemplazado el tema de la traición a la patria, y el segundo, por delitos contra la administración pública, específicamente concusión, cohecho y peculado. Ese informe no es vinculante. Y aunque no haya sido aprobado en la comisión, igual podría servir de sustento teórico, más no probatorio, para aquel que tenga la iniciativa de presentar el juicio político. Ahora, es un hecho que ese informe ha sido aprobado por la comisión que se creó para el efecto y probablemente, como usted bien menciona, ese informe vaya a ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque se necesitan apenas 70 votos, incluso mayoría simple, por lo cual muy probablemente será aprobado. Aún así, aunque se ha aprobado ese informe carece de valor jurídico, tiene un valor estrictamente político y aunque sea aprobado por el Pleno, ese informe no tiene ningún valor probatorio. No tiene valor jurídico tampoco, es un pronunciamiento político de alguna manera. Es un pronunciamiento político que importa para estas situaciones. Sí, por supuesto. Sin duda alguna. Pero no es que es un requisito sine qua non. No es un prerequisito para presentar un juicio político. Ahora, este informe, aunque sea aprobado por el Pleno, y sobre esto quiero ser muy categórico y repito, esta es mi opinión personal, no es una prueba que se pueda poner en el juicio político. Porque ¿qué estaría aprobando el informe? El informe lo que está probando es que la comisión en efecto investigó, pero no es que prueba el cometimiento de alguna de las infracciones políticas de las que se vaya a acusar al presidente de la República. Puede servir como un insumo teórico para el que vaya a ser el proponente del juicio político, sí, pero de ahí a que sirva
como insumo probatorio en el juicio político, mi opinión es que no. Ahora, Belkis, usted decía qué pasaría o qué criterios debe tener la Corte Constitucional. Ahí hay que tomar en cuenta dos cosas: lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y lo que dice el único dictamen que hay sobre la materia, ustedes recordarán, en el caso Jorge Glass. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley al respecto señala que la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre dos situaciones. Si la solicitud de juicio político ha sido presentada con las 46 firmas, que digamos es el requisito más fácil de verificar, y el segundo, si es que la fundamentación que tiene la solicitud de juicio político, porque lo único que se va a la Corte es la solicitud de juicio político, no las pruebas. La Corte tendrá que revisar si esa fundamentación se adecua o no a alguna de las infracciones que están en el 129. Si es así, se dará paso. Si no es así, no se dará paso y la Asamblea tendrá que archivarlo. Vamos a suponer que se da paso a un dictamen favorable de admisibilidad en la Corte Constitucional. Eso se dará si es que la Corte encuentra que la fundamentación sí está apegada a las infracciones del 129 y si es que además dentro del pleno de la Corte Constitucional se han reunido 6 votos de 6 jueces constitucionales. ¿Qué dice en cambio el dictamen, el único dictamen que existe en la Corte Constitucional al respecto? Que la Corte Constitucional hace solamente un análisis de forma, no de fondo, y que tampoco puede analizar las pruebas que los asambleístas hayan adjuntado. Ese no es un requisito para el dictamen de admisibilidad. No es un requisito, pero sobre eso yo también quiero ser muy puntual. Recordemos que el único dictamen que existe sobre la materia fue emitido por la Corte Constitucional anterior, no la actual, la que estaba conformada por la ex jueza Pamela Martínez y otros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la actual conformación de la Corte Constitucional, que ha demostrado bastante antipatía política, puede desapegarse del criterio que emitió la Corte anterior. Me encantó ese término, antipatía político-partidista, diría yo. También, usted lo ha dicho. Pero esta Corte Constitucional bien podría desapegarse, alejarse del criterio que tuvo la Corte anterior y emitir uno nuevo. No quiero atreverme a decir en qué sentido, pero es una de las posibilidades. Entonces, digamos que la suerte del juicio político no está tanto en conseguir las firmas, no está tanto en hacer la fundamentación técnica, sino en lo que pueda pasar en la Corte Constitucional. Si no existe, y aquí pregunto desde mi total desconocimiento en este ámbito, si no existe un elemento probatorio de por medio, la decisión de la Corte evidentemente podría caer en una suerte de subjetividad. Los jueces de la Corte Constitucional van a tener que resolver esto de manera jurídica, sin duda alguna, pero también no nos olvidemos que es un tema de carácter político. Y quizás es el tema político más importante que estarían recibiendo los jueces de la Corte Constitucional. Sume a este contexto jurídico-político que las cosas no van por cuerda suelta únicamente. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Me atrevo a decir que la sola presentación de la solicitud de juicio político y la sola llegada de esta solicitud a la Corte Constitucional en sí misma no va a tener fuerza política si es que, como ya han anunciado las organizaciones sociales, saldrán a las calles. Es un escenario que yo preveo de que las organizaciones sociales muy probablemente saldrán, como se dice coloquialmente, a meter presión. Entonces, el contexto político, mejor dicho, la decisión jurídica que tome la Corte Constitucional y más adelante la Asamblea, si es que hay un dictamen de admisibilidad, también se somete a estos factores exógenos políticos de las calles que también definen la suerte muchas veces de nuestra vida política y jurídica en el país. De otro lado, doctor, ¿qué criterio le merece a usted este anuncio de varios legisladores en el sentido de que si no prospera esta intención de juicio político a través de la Corte Constitucional y demás, se buscará impulsar la destitución del presidente Guillermo Lasso por incapacidad mental? Yo creo que eso es un despropósito, sin duda alguna, porque el presidente de la República, sin duda alguna, no podemos tener afectos o desafectos con el presidente de la República, pero sin duda alguna él no
está demente, al menos certificadamente. Él no tiene ninguna enfermedad de Alzheimer, no tiene ninguna enfermedad de Parkinson que nosotros sepamos, y que le impida a él desempeñar la presidencia de la República por alguna incapacidad mental. Si es que eso sucediera, si es que él tuviese alguna enfermedad mental, algún accidente cerebrovascular que lo incapacite mentalmente, tampoco es que la sucesión se da inmediatamente. Eso va a tener que ser certificado por un comité especializado en medicina, en este caso en la rama de psiquiatría o salud mental. No soy médico, pero la Constitución ya prevé, para que no ocurra lo que ocurrió en los 90, usted recordará mejor, que esa declaratoria de incapacidad mental tiene que ser por un comité médico especializado y luego votado en la Asamblea con 92 votos. El antecedente para incluir esa norma en la constituyente de Montecristi fue justamente lo que pasó entre el 5 y 6 de febrero del año 97, cuando el Congreso Nacional, con 44 votos de 82 diputados, porque estaba conformado el Congreso por ese número de diputados, destituyó al presidente de la República, Abdalá Bucaram, invocando la causal constitucional de incapacidad mental para gobernar. Así es. Pero esta fue una resolución del legislativo, no fue un juicio político, no hubo el derecho de defensa del presidente y tampoco, yo siempre digo esto a la audiencia, no hubo un certificado de Lorenzo Ponce. Para los que conocen en Guayaquil, es el hospital psiquiátrico más emblemático del Ecuador. Yo siempre digo, no tuvieron un certificado de Lorenzo Ponce que certifique efectivamente que el presidente de la República estaba loco, era incapaz mental para gobernar. Ese argumento fue parte del debate constituyente que yo tuve la oportunidad de seguir en gran medida, ese debate constituyente Montecristi, para poner estos candados. Si es que alguien, y me parece que fue la asambleísta Mireya Pazmiño la que planteó justamente el día de ayer esto, se le ocurre que si no se da paso al enjuiciamiento político del presidente sin dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, ella dice que hay que buscar otro camino, y se habla de la incapacidad mental para gobernar. Este no es un camino sencillo, no es simplemente a través de una resolución. No, ni siquiera es que es un camino político sencillo, no. Yo me atrevo a decir que en este momento es un camino político imposible, porque el presidente de la República podrá tener sus defectos de cualquier índole, pero él definitivamente mentalmente no está certificadamente enfermo. Si yo repito, si él tuviese alguna enfermedad, Alzheimer, algún accidente cerebrovascular que lo incapacite mentalmente para gobernar, sin duda que habrá que activar los mecanismos constitucionales que los prevé la misma Constitución, pero no es el caso. Lo mismo una incapacidad de carácter físico. Supongamos que él queda en coma, tetrapléjico, y ni siquiera eso podría ser una imposibilidad, habría que discutirlo también. Pero en ambos casos, una incapacidad física o una incapacidad mental tiene que ser certificada por un comité especializado en la medicina, en el ramo que corresponda, y luego votado en la Asamblea con 92 votos. Esos escenarios para mí en este momento son absolutamente imposibles, y no, porque simplemente no existen. Textualmente el asambleísta Pazmiño había dicho: cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura un pie y al otro día está caminando, ¿qué le pasará al presidente mentalmente? Ese es un poco el argumento. Bueno, pues ya me he pronunciado al respecto. Pues no se necesita que un comité médico lo certifique, y además creo que las enfermedades mentales son notorias. Doctor, ahora, ese es un escenario extremo. El otro escenario que también se debate, dejando de lado el juicio político y esto que ayer se presentó por parte de la asambleísta Pazmiño, que realmente creo que ha sorprendido a todos, también se habla, y esto lo han dicho algunos legisladores, de la posibilidad de eventualmente intentar reactivar el 130 de la Constitución que el año pasado no prosperó, para destituir al presidente de la República. Igualmente hay causales. El año pasado, en junio, en el contexto de las movilizaciones, estábamos en una situación de emergencia, se habló de que había una conmoción interna y ese era el argumento para intentar destituir al presidente de la República. Hubo 80 votos de 92 posibles. 82 de 92 necesarios, o sea, faltaron 10 para ejecutar esa destitución, pero se discute si ese camino se puede reactivar o no, doctor. Esa es la pregunta. Si ya se agotó esa posibilidad o no se agotó. Mire usted, sobre esa pregunta usted va a encontrar 1000 respuestas y 1000 interpretaciones. La mía particularmente es que el camino se agota únicamente cuando se consolida la destitución del presidente de la República. Si uno lee la Constitución, porque la Constitución no hay que leerla solo literalmente, hay mecanismos de interpretación constitucional. Si uno lee la Constitución, lo que dice es que la atribución, la facultad de destituir al presidente de la República por las causales que están en el artículo 130
¿Cuál es la atribución? La de destituir. No es que se agota, se pierde el cartucho, como dicen algunos, únicamente con la activación del trámite. No, se pierde ese cartucho, se agota esa posibilidad, esa oportunidad, si es que se logra la destitución del presidente de la República. Porque el espíritu de la Constitución, para mí, repito, sobre ese artículo 130, y que de alguna manera lo ratifica un dictamen de la Corte Constitucional, es que se garantice la estabilidad temporal, eso sí, del que suceda al presidente de la República, es decir, del vicepresidente. Si se lograse una muerte cruzada, entre comillas, desde el Parlamento, destituyendo directamente al presidente de la República, la facultad de ejercer nuevamente el 130, es decir, destituir al presidente de la República, es imposible, tanto para el vicepresidente que asume por los aproximadamente 6 meses, así como también para el siguiente presidente, sucesor al actual, que vendría únicamente a completar el periodo, que serían aproximadamente 2 años, 3 meses a la fecha, o 2 años, 2 meses a la fecha, ¿sí? Eso es lo que dice la Constitución. Ese es el corcho que pone la Constitución. La prohibición de volver a ejecutar el 130 es tanto para el vicepresidente que asume temporalmente, como para el presidente que se posesione para completar el mandato, ¿sí? Desde mi punto de vista, entonces, el 130 se agota con la destitución del presidente, no con la intención, no con la activación del trámite. No con la intención. Y lo otro, doctor, a ver, hemos explorado estos escenarios y ya Belkis se va a preguntar uno más, que está fuera del ámbito legislativo y que más bien está en el ámbito ciudadano. Pero vamos a suponer que la Corte Constitucional, vamos a imaginarnos este escenario, que luego de la resolución que usted nos ha aclarado, que no es que se necesita la resolución del Pleno de la Asamblea para activar el juicio político. Al día de hoy, alguien podría presentar el pedido de juicio político contra el presidente con al menos 46 firmas de respaldo. Por alguna otra razón. Claro, adjuntando la prueba documental que considere, podría presentar. O sea, esa es una prerrogativa que establece el 129 de la Constitución. Entonces, imaginémonos ese escenario, va a la Corte Constitucional, pasan los 6 días y resulta que la Corte autoriza el enjuiciamiento político del presidente, emitiendo el dictamen de admisibilidad. Viene, obviamente, estos plazos de casi 30 días más o menos, en la Comisión de Fiscalización, sale el informe, se reúne el Pleno, etcétera, etcétera. Ya, hasta que finalmente se toma una decisión de censura y destitución. Imaginándonos esos escenarios de que se concrete el juicio político. En medio de esto, le pregunto, ¿el presidente de la República no pierde su capacidad de eventualmente, si así lo considera, activar el 148 de la Constitución, que implica su capacidad para disolver la Asamblea en esto que se le llama popularmente como muerte cruzada? Para nada. El presidente de la República, nos guste o no, es lo que dice nuestra Constitución y que fue aprobada por los ecuatorianos en 2008, nos guste o no, el presidente de la República mantendrá siempre, hasta que se diga lo contrario, la facultad de disolver el Parlamento por las causales que él considere que están en el 130, es decir, grave conmoción, grave crisis política y conmoción interna, obstrucción del plan de desarrollo o arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional. El problema con la causal de la arrogación de funciones es que necesita el dictamen de la Corte. Pero en los otros 2 casos, la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo o la grave crisis política y conmoción interna, es a su juicio. Incluso la Constitución dice, cuando a su juicio el presidente de la República lo considere, podrá disolver el Congreso por las siguientes causales, que son las que he dicho. Ahora, la Constitución del Ecuador, ese es un hierro del constituyente, quizás por una mala copia al artículo 115, me parece, puedo estar equivocado en el número, de la Constitución española. La Constitución española recoge un artículo muy similar al 130, en el que dice que el presidente del gobierno español no podrá disolver las cámaras, porque allá se denominan como cámaras, cuando esté en trámite una moción de censura. Eso no existe en nuestra Constitución. Ese corcho no existe en nuestra Constitución. Si existiera de manera textual en nuestra Constitución, yo le diría a usted, Fabricio, el presidente de la República, mientras está siendo enjuiciado políticamente, no puede disolver el Congreso. Pero no es el caso. Él puede disolver el Congreso hoy, mañana, pasado o hasta el último segundo de la votación en que se esté resolviendo su censura y destitución. Que además lo puede hacer en un microsegundo con firma electrónica. Y no es necesario que se publique en el registro oficial, es decir, solamente con la firma y que
la ciudadanía se entere que se ha disuelto el Congreso, el Parlamento ecuatoriano deja de estar en funciones y el presidente quedará aproximadamente unos 6 meses más en el cargo, sin Congreso, gobernando con decretos leyes, con los dictámenes favorables o no de la Corte Constitucional. Lo último de mi parte, doctor, la revocatoria de mandato, y más todavía cuando en febrero pasado el Tribunal Contencioso Electoral dejó sin efecto la decisión que en su momento adoptó el Consejo Nacional Electoral de no dar paso a la entrega de formularios para que este colectivo, esta coordinadora popular por la revocatoria, presentara esta iniciativa de revocatoria de mandato en contra del presidente de la República. Se le negaron los formularios en su momento y esta decisión fue apelada. El Tribunal Contencioso el mes pasado se pronunció en el sentido de reactivar prácticamente este tema. Ese podría también ser otro escenario. Es otro camino, quizás el más largo, se encuentra en trámite, sin duda alguna. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá que finalmente decidir al respecto, pero suponiendo que se resuelve de manera favorable, lo que procedería es que el Consejo Nacional Electoral entregue a los interesados, a la organización social que está detrás de este trámite, los formularios para la recolección de firmas, y luego esta recolección de firmas pasa a la verificación del CNE y se procedería entonces al proceso electoral, digámoslo así, de la revocatoria de mandato. ¿Cuánto tiempo podría tomar todo este proceso? Siendo realistas, porque los plazos de la ley difícilmente se cumplen, considero yo que unos 6 meses, 7 meses, pero siendo realistas, me parece que es de las opciones que menos estarían en el panorama político. De las más complejas, sí, ¿no? Porque depende de un montón de factores. Es muy complejo y no tenemos antecedentes de carácter nacional. Claro, de a nivel local hay algunos seccional antecedentes. tenemos algunos, incluso juntas parroquiales en Guayaquil, inclusive. Correcto. Doctor, gracias por sus aportes y por su explicación. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Belkis. Que no sea la última vez. Claro, con todo gusto. Más bien a usted, gracias por atendernos. El doctor Néstor Toro y Nostroza con una visión jurídica, no política, sobre lo que significan estos caminos tan complejos respecto de lo que dice la Constitución, la normativa ecuatoriana para un eventual juicio político al presidente, o una destitución del presidente, o una revocatoria del mandato. Son diversos caminos que los ha explorado nuestro invitado en esta mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.